Pensamiento del día miércoles 20 de agosto. Trabajar por el bien común. Brasilia, 28 de noviembre de 2003. Para poder decirles algo que pueda ser una luz y un empuje para su compromiso al servicio del bien común, me parece que tenemos que dirigir la atención al tiempo en el que vivimos. Trabajar precisamente por la unidad de los pueblos, respetando sus miles de identidades, es lo mejor que se puede hacer, y es alcanzar el fin mismo de la política, el mayor bien común que se pueda esperar. Pero, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el camino para alcanzar este objetivo? Para alcanzar una meta tan alta y comprometida, nada hay mejor que difundir por todas partes en el mundo una potente corriente de fraternidad. Esta es el don esencial que Jesús le hizo a la humanidad. Él, antes de morir, pidió: Padre, que todos sean uno. Y revelando la paternidad de Dios, introdujo en la humanidad la idea de la fraternidad universal. Miércoles 20 de agosto. Trabajar por el bien común. Chiara Lubich, fragmentos del mensaje al movimiento político por la unidad en Brasil. Hola, si te ha gustado este video, danos un like, un dedito hacia arriba y suscríbete al canal. Es libre y gratuito, sin ningún compromiso. Palabra de vida, agosto de 2025. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lucas capítulo 12, versículo 34.